Hola, muy buenas tardes, qué gusto que estén otra vez aquí con nosotros. Y bueno, ahora estamos inaugurando esta nueva serie de entrevistas que se llaman Desde la Casa. Y la idea de hacer esta serie de entrevistas es platicar con personajes que están haciendo diferentes actividades dentro de la escena artística y cultural en diferentes partes del mundo. Entonces, el día viernes comenzamos con el curador Cuauhtémoc Medina, que es de aquí de la Ciudad de México y es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y el día de hoy vamos a platicar con el periodista cultural e historiador del arte, Pello Irriayo. Entonces lo vamos a contactar ya, porque justo acaba de terminar la que hacen en Madrid para apoyar a toda la sanidad y todas estas cuestiones, ya que todos estamos encerrados. Bueno, Pello, ¿cómo estás? Hola, Mucho ¿qué tal estás, gusto, Jimena? mucho gusto. Estoy muy contenta de poder platicar como en este vivo, que yo estoy a las 12 del día y tú estás a las 8 de la noche de Madrid. Sí, acabamos de... Uy, qué luz más fea me he puesto. Acabamos de aplaudir aquí en Madrid. No sé si sabes que todas las noches, todas las tardes a las 8, eh, aplaudimos un poco para reconocernos, para animarnos y para crear comunidad, que es de las cosas más bonitas que están ocurriendo con esto que es tan terrible, ¿no? Con tantas muertes. ¿Qué tal estáis allí? Pues aquí en México todavía estamos como en una fase medio extraña, porque estamos en una fase 2 que recomiendan que nos quedemos en casa y el gobierno está tratando de ser muy enérgico con el quedarse en casa voluntario. Entonces todavía no toman como medidas extremas para poder que la gente realmente se quede en sus casas. Entonces, por Sí. ejemplo, ya estamos en el estudio de Luis, porque resulta que en la sala, allá afuera, están haciendo ejercicio con música a todo volumen. Entonces, Pues, bueno, mucho ánimo y mucha fuerza para la que se avecina. sí, y la verdad es que pues sí tenemos que tener las mejores precauciones, pero también creo que ha sido como una oportunidad para hacer esta clase de enlaces que en la vida normal diríamos, no, es que por internet no, mejor no lo hacemos porque se puede cortar, puede pasar algo malo y ahora en día ya todas las televisiones, las radiodifusoras Ah, están sí, transmitiendo de esta manera. totalmente. Y bueno, Bueno, quisiera empezar con la pregunta del millón, que es este libro que acabas de publicar que se llama Las Invisibles, que habla sobre la invisibilización de las mujeres dentro del Museo del Prado, que no nada más es una institución española, sino es una institución mundial y que sí. creo que es un problema que nos atañe a todos como humanidad. Y justamente sería, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías el material para hacer este libro? Bueno, hubo un día que, evidentemente, esto es un proceso que durante muchos años vas tomando conciencia de ello gracias sobre todo a otras historiadoras del arte que leo, con las que hablo y a sucesos que van ocurriendo en la actualidad cultural española, que es a la que yo me dedico o con la que yo me gano la vida como periodista. Pero es verdad que la conciencia se va generando y un día delante del cuadro de Juana de Castilla, de Fernando Pradilla, que es un cuadro inmenso. No sé si lo tienes. Bueno, espera un momentito que lo saco y así lo sacamos a la imagen. Y delante de ese cuadro venía yo de ver precisamente, había llegado a mi correo electrónico un anuncio de una convocatoria de prensa sobre el reparto de las colecciones entre el Reina Sofía y el Museo del Prado. Entonces, en la imagen aparecían 6 personas y los 6 eran hombres. A mí eso
me rompió en dos, porque eso es la cúpula del arte español, ¿no? Entonces no había ni una sola mujer y me pareció totalmente irreal e injustificable. Y o sea, vamos, esto fue en 2016, pues 4 años después seguiría pasando exactamente lo mismo. Y voy a enseñar el cuadro, aunque parte mal porque está justo, no se verá, ¿no? Bueno, ahí. En la mitad. Vale, claro, el personaje de Juana, que según la leyenda está loca de amor y ha perdido sus facultades de decisión, bueno, supuestamente pierde la capacidad de gobernar el país. Debía ser la reina, pero como estaba muy enamorada de su esposo Felipe, al que hemos llamado el Hermoso, y a ella la Loca, Felipe no era el Hermoso, Felipe realmente era un traidor continuamente a su matrimonio, ¿no? O sea, que le hemos llamado el Hermoso porque, de nuevo, el patriarcado está funcionando desde hace muchos siglos. Y delante de ese cuadro es cuando vi que el techo de cristal viene reproduciéndose desde hace muchos siglos. Y sobre todo desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? O sea, que ese momento del siglo XIX aquí en España fue muy, 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 muy duro para la mujer, porque hubo una emergencia feminista que fue contrarrestada de una manera muy violenta por toda la maquinaria del el relato que se creó contra ellas fue terrible y desde luego una parte del arte estuvo al servicio de esa construcción que decía y que obligaba a las mujeres a quedarse en casa y a denigrarlas como seres incapaces de gobernar, como seres incapaces de ser un sujeto público y político. Y entonces delante de ese cuadro aquel día... Perdona. No, continúa. Dale. No, fue aquel día cuando dije, esto es la metáfora del techo de cristal y evidentemente no estaba contextualizada en ninguna parte del museo. O sea, en el museo se sigue insistiendo en la versión con la que fue construida ese cuadro. No está la ideología con la que se construyó ese cuadro no está explicada y por lo tanto no está neutralizada. Y por lo tanto seguimos creyendo, el espectador del siglo XXI se sitúa frente a ese cuadro de la misma manera que se situaba el espectador del siglo XIX. Y somos civilizaciones, por decirlo de alguna manera, y sociedades completamente distintas, con ideas políticas completamente distintas. Ya no concebimos, creo que nadie, salvo la extrema derecha, al menos en este país, nadie concibe que la mujer no pueda gobernar un país. Y de hecho, en España nunca ha habido una candidata para ser presidenta del país, ¿no? Yo creo que este tipo de cuestiones simbólicas son muy importantes. O sea, el mensaje y el relato que se construye en un museo que es el referente cultural de este país, que es la máquina de construcción más importante de este país, es fundamental que esté acompasando los tiempos sociales. En ese sentido, creo que a mí me interesó como mucho la lectura de tu libro. Mira, se acaba de unir Cipri. Cipri, sí. Me interesó mucho la lectura de tu libro, porque creo que justamente estamos viviendo como un momento en el que mencionas del siglo XIX, que es cuando empieza como esta primera oleada del feminismo, que tiene que ver con las sufragistas y con todas estas cuestiones, y que hoy en día, por ejemplo, en México estamos viviendo como una situación totalmente desesperante, que ahorita está como siendo un poco rebasada por la cuestión del coronavirus, pero que yo creo que ha de seguir como muy vigente, que es el problema del feminicidio. Entonces, básicamente, el problema del feminicidio no es el homicidio normal, como muchas personas podrían considerarlo, que es
bueno, si haces una tasa de mortalidad, resulta que los hombres mueren más que las mujeres, ¿no? El feminicidio tiene como estos atenuantes que son como muy específicos, que es que el asesinato y la prueba del asesinato se hace dentro de una vía pública. Entonces ya no nada más es una cuestión que es en lo privado, sino se tiene que evidenciar que estás castigando a la otra persona. Y casi siempre tiene un componente sentimental, que el agresor es la pareja de la víctima. Y que tiene que ver aparte con otra cuestión que, según estaba escuchando, de cuestiones de feminicidio, de feminismo y justicia social, tiene que ver con la concepción que entendemos de la violación. Entonces, explican que el término de la violación hasta hace muy poco era una cuestión de daño de propiedad. Entonces, cuando un hombre violaba a una mujer en el pasado, esto tenía que ver con que estabas violentando la propiedad de alguien más. Entonces, la forma de castigo o de condena tenía que ver con que en qué estatus estaba la mujer situada y cuál era la historia de la mujer. Entonces, si tú eras, vamos a decir, Juana de Castilla, tenías el estatus más alto que podrías tener dentro de una cuestión de clase social, pero como tienes el atenuante de que tienes una enfermedad mental dada por ese gran amor que sientes, entonces ya la cuestión se atenúa y entonces resulta que ya no se puede considerar que están haciéndole algún daño a ella. Entonces, cuando empecé a leer tu libro y empecé a ver como estos pequeños guiños de los problemas que estamos teniendo actuales, es cuando reafirmamos la idea de la actualidad de la historia del arte. Claro, pero porque la historia del arte no es más que una ilustración de la historia de la humanidad. Ten en cuenta que yo creo que uno de los, para mí como historiador del arte, uno de los graves problemas que en la evolución de la historia del arte ha sido precisamente el irse desligando de la sociedad a la que se dirige y de la sociedad que la ampara y de la sociedad que la llega a cuidar, ¿no? Porque eso es lo que hacemos con el Museo del Prado. Lo admiramos, lo custodiamos, lo pagamos y de alguna manera queremos que hable de nosotros, que nos enseñe. Queremos formarnos, queremos evolucionar, queremos mejorar con todas esas enseñanzas que están acumuladas en el museo. Porque un museo no es únicamente el cofre del tesoro de la belleza. Al menos para mí no lo es. Y yo creo que el arte como herramienta política nunca ha sido solamente eso. De hecho, la belleza no ha sido más que la excusa para captar la atención del espectador y colar el mensaje, que esto es como de primero de publicidad, ¿no? Pero bueno, eso ha sido el arte. Entonces, claro que vemos reflejados nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros planteamientos, porque la historia del arte construye a partir de una época, porque miramos desde el presente y hablamos del pasado, porque la historia del arte no puede hablar solo para la historia del arte. Eso es un diálogo mudo que no interesa a nadie, porque los historiadores del arte son tan escasos, son tan mínimos, son tan insignificantes que se agota la fórmula académica. En ese sentido, ¿sabes? En el sentido de hablar para unos mismos. La historia del arte es una ciencia social y como tal se dirige a la sociedad. Si no se cumple este mandato, no es nada, porque las ciencias sociales son un invento, ni siquiera son ciencias, son pura subjetividad, aunque tengan unos métodos de rigor, de estudio y de planteamiento
que por supuesto respetamos y a los que nos acogemos y que son las guías para la construcción de las hipótesis y de los relatos. Pero si esa historia, si esa construcción del pasado, o esa reconstrucción del pasado, mejor dicho, no pretende comunicarse con sus contemporáneos, no sirve de nada. Es una de las críticas que ha habido estos días al libro, ¿no? No puedes situarte desde el presente y hablar desde el presente sobre cuestiones del pasado. Claro que sí, sí es lo que lleva haciendo la historia toda la vida. Toda la vida. Es lo que llevan haciendo los historiadores siempre. Porque no podemos mirar como miraba Rubens, podemos hablar como hablaba Rubens. Si yo te hablara ahora mismo a ti como hablaba Rubens, no me ibas a entender nada. Yo te estaría hablando y tú dirías, ¿pero qué coño está diciendo este tío? No sé de qué habla. Ese tipo de cuestiones son básicas, porque nosotras hemos generado un diccionario propio y forma parte de nuestra soberanía. Y lo único que se pide en ese libro es una contextualización histórica de todas y cada una de las obras que está pendiente en el museo, porque se ha empaquetado una fórmula de hace 200 años y no se ha vuelto a abrir. En ese sentido, ¿cómo sientes que ha sido como tu propia trayectoria profesional de venir del campo de la historia del arte al periodismo, que están como en dos rubros, pareciera como exageradamente polares, porque por un lado el historiador del arte, el historiador en general, como que pareciera que no se puede dar el lujo de hablar como del presente, porque es así como de no tienes forma, o sea, no tienes como poder para poder decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, el periodismo, que es casi de lo inmediato, es lo que está sucediendo aquí y ahora, y que a lo mejor mañana ya no va a ser la noticia que era el día de hoy. Ya, pues fíjate, sabes que con este libro yo creo que esas distancias he aprendido a aniquilarlas, porque al final el historiador del arte en el que yo creo, que es el historiador del arte concebido por Walter Benjamin, que es el historiador materialista, no el historicista. El historiador del arte en el que yo creo es el que no se fija en el cuadro, sino en lo que queda fuera del cuadro, en lo que está a partir del marco más allá. Todo, digamos, toda esa pared en blanco que nos parece invisible es lo que me interesa, los márgenes. Y como periodista es exactamente lo mismo. O sea, necesito saber, necesito conocer todo lo que queda en el entorno que no me está enseñando la pintura. Porque eso, lo que queda más allá del marco, es lo que está condicionando, que son cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, y son las que han condicionado la construcción, creación de esa obra de arte y al artista y demás. Y es en ese, precisamente, preguntarse por el contexto que no vemos donde aparece la mujer. ¿Sí? Por eso ha quedado invisibilizada, porque hemos estado legitimando tanto la noción del genio, que todo lo demás no nos ha interesado. Y como la noción del genio es una cuestión de privilegio masculino, es una noción y un concepto que se ha generado única y exclusivamente para legitimar al pintor, al artista, pero no a la pintora ni al artista, pues todo eso fuera. Y precisamente todo lo que queda fuera es lo que yo investigo también como periodista, todo lo que no nos quieren enseñar, todo lo que se procura ocultar o tapar. Al final son métodos de investigación muy similares, que es contraste de verdad y contraste de verdad, sin alterar los hechos y creando un relato. En ese sentido, creo que la forma en que tú estás narrando es más como anglosajona. Toma. Porque si vemos, por ejemplo, los reportajes que se generan en el sentido de Vanity Fair, y los autores que ocupan en Vanity Fair, leemos que
pueden perfectamente hacer la transición de escribir para la revista y pasar a hacer una publicación, y no hay una cuestión de duda de que no sean igualmente válidos. Sí. Pero aquí lo que yo estoy viendo, que es como de las críticas que más he visto hacia tu libro, es como Sí. de que no nada más estás profanando, o sea, es que eres un profanador profesional. Bueno, aquí hay una palabra en España, hay una palabra que me encanta, que reivindico y que hago gala de ella, además, que es charnego, ¿no? Charnego es aquel que no es oriundo, que no tiene una... Ah, mira, Ibai pregunta, apunta la pregunta de Ibai que no se nos olvide, ¿no? La musa en el sistema del genio, esto es fundamental. Pero bueno, la presencia del... Por cierto, hablando de charnegos, Ibai es un charnego también del periodismo, exactamente igual que yo, ¿no? O sea, son, digamos, los que no tenemos carné, pero que nos lo están pidiendo continuamente para justificar nuestra presencia entre ellos. Entonces, básicamente la academia es un sistema reduccionista con aforo limitado. Tú perteneces a mi grupo si yo decido que pertenezcas a mi grupo. Pero si tú vienes y entras aquí sin pedirme permiso, que es exactamente como verás, como actúa el Museo del Prado. O sea, el Museo del Prado se cierra, actúa sobre su autoridad con autoritarismo y expulsa a todo aquel que decide que no tiene ni voz ni voto y que no debe de participar en el consenso y en el debate de las hipótesis, ¿no? Entonces, y regresamos al problema del techo de cristal, que entonces tampoco permite que las mujeres alcancen como a tener puestos de poder, porque pues, no eres parte del club de Toby. Esto es el patriarcado, evidentemente. El patriarcado es una discoteca en la que tú no puedes entrar, ¿no? Porque tienen derecho de veto y el aforo está limitado y todas las mujeres, pues no, las mujeres quedan fuera ya para empezar. Que esto le pasaba a Rosa Bonheur y demás. Pero bueno, volviendo a la presencia esta molesta de alguien que intenta enfocar un tema tan importante como es la necesidad de feminizar el Museo del Prado, una institución, todas las molestias que genera. Genera molestias o ha generado molestias el libro en lo que es la ultraderecha, porque no consiente que se reclame un derecho social básico para las personas que todavía, para una mitad de la población que todavía sigue peleando por esto, ¿no? O sea, se da por hecho que ellas o que vosotras ya habéis conquistado todo lo que teníais que conquistar cuando hay una puñetera guerra, o sea, cuando hay muertes, violaciones, y etcétera. O sea, no. Y en ese sentido, el papel del museo es fundamental. Es fundamental para construir una nueva conciencia. Llevamos violando, llevamos asesinando a mujeres, los hombres, toda la historia de la humanidad. En algún momento tendremos que parar eso, porque parece que lo natural es el privilegio, y a eso no le ponemos ningún remedio. Lo dejamos que siga, pero tampoco le ponemos remedio a las violaciones, ni tampoco le ponemos remedio a las muertes, ¿no? Entonces, esa máquina de relato, que es un museo, debe de incidir. Claro que sí, porque de otra manera, y perdón que me enrollo mucho, de otra manera, ahora mismo en el Prado, la imagen de Sandro Botticelli, ¿no? ¿Sí? Esta imagen, claro. O sea, esto se sigue dando por... Claro, y no está neutralizado de nuevo. O sea, de nuevo vemos un discurso que es concebido como relato aleccionador en el Renacimiento, probablemente una de las primeras épocas, o bueno, otra época en el pasado terrible para las mujeres, un relato aleccionador que prohíbe a la mujer rechazar a un pretendiente. Esto hoy nos estalla la cabeza, pero tenemos un asesinato en el cogollo del Museo del Prado y en ningún lugar del Museo del Prado se dice la mujer fue obligada a aceptar
esta condición. Porque si no, en vida, no solamente iba a pasarlo mal, sino que en el más allá sería condenada. O sea, que el patriarcado tiene también influencia cuando te mueras, ¿no? O sea, no puede ser más asfixiante todo este asunto del hombre cipotudo. Entonces, todas esas cosas en el museo no están neutralizadas. En ese cuadro, en el texto de la web, se dice que las mujeres, cuando ven, las mujeres que presencian ese asesinato, se enternecen, no se estremecen, no se asustan. A lo mejor No. es una equivocación sin querer. El subconsciente no existe, pero insiste. Si dijéramos, esto podría ser un error casual si viéramos un aparato divulgativo que cumple con los preceptos de la igualdad. Pero es que la web y todo el aparato discursivo del Museo del Prado está cometiendo faltas contra la mujer una tras otra. Y no quieren hacer nada. Se han negado a crear un comité que revise todos los textos, que corrija todos los errores. Mientras no suceda como en México, que hace que 2 años se hizo como un meme, de que era una mesa sobre lactancia y en la mesa eran puros hombres. Bueno, entonces todo el mundo se quedaba así con cara de, bueno, ¿cómo es posible que tú estés hablando de una cuestión de qué significa la lactancia, porque es importante todo esto, y tienes en la mesa puras personas que nunca van a lactar? Entonces sí era como de estas cuestiones que creo que por eso es importante hablar de la equidad, porque la equidad no nada más va a ser para una cuestión de las mujeres, sino creo que más bien como que este libro te da el pretexto para hablar de la equidad en otros aspectos que pueden ser como desde cuestiones de clase social, cuestiones de raza o la misma representación que hemos platicado de las colonias dentro de la historia del Museo del Prado, que pareciera que simplemente no existen. No existe. Y hay ejemplos y están todos almacenados. O sea que, pero yo sí que creo que esa revolución feminista, que es una revolución política e ideológica, en el momento en el que entre en el Museo del Prado, ojalá, todas las reivindicaciones de clase, de raza y demás, se van a reconstruir, se van a reconfigurar. Si es que el problema es que es un elemento anacrónico. Es inaccesible al siglo XXI. Y lo que preguntaba Ibai era muy importante sobre las musas, en ese sentido también. Porque, fíjate, el museo tiene 4 accesos, ¿no? Tiene una puerta que es Murillo, otra puerta que es Velázquez, otra puerta que es Goya y otra puerta que es los Jerónimos. No hay ninguna mujer reconocida. En serio. No se puede homenajear a Luisa Roldán. En el centro el centro espacial del museo, después de la ampliación de Rafael Moneo, hay una sala dedicada a las mujeres. ¿Sabes cuál es? La sala de las musas. Esto es indignante. Es indignante. Entonces, veo que Cipri expone una cosa importante antes, sí, dice, pero... Creo que es como interesante lo que está planteando. No se puede hablar de la Academia o del museo como seres inanimados, porque no es así. Las instituciones son las personas que lo forman. Sí, claro. Pero fíjate... Sí, pero esa es la magia que tiene el patriarcado. Ese es el problema. La víctima tiene como un nombre y es una persona. El patriarcado es un ente como transparente. No, pero ojo. Que respira y que no tiene como una personalidad. O sea, no hay alguien que se asume como de, sí. Bueno, yo soy el jefe del patriarcado. No, Ximena, pero ojo, no, ese discurso no es válido.